Bueno, ahora va a intervenir Ana Moner Romero. Ella es abogada, coordinadora jurídica de ABACU, vicepresidenta de la Fundación por la Justicia, profesora de aquí de la casa, da clases en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía. Ha sido ponente en numerosos congresos, cursos y charlas, vocal de la Junta Arbitral de Consumo y de la de Transportes, además coincidí ahí con ella cuando estuve desarrollando mi tesis doctoral. Ha sido diputada sexta del ICAP, formando parte de la Comisión Deontológica y, bueno, pues por añadir uno de sus tantos méritos a su extenso currículum, ha sido profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAP. Y le doy la palabra para que comience a hablarnos de las acciones judiciales del inversor, consumidor y usuario y la respuesta de los tribunales en nuestro país. Hay que apretar teclita, ¿no? Sí. Hola, buenos días a todos. Ya casi la hora de comer y del aperitivo que os han anunciado. Creo que vamos a intentar ser un poco prácticos, que es lo que a mí me toca en esta charla. Por las preguntas que he oído antes, a mí me gustaría haceros alguna pregunta. ¿Habéis oído hablar antes de este año de las participaciones preferentes? Ana, me dicen si puedes hablar un poco más cerca, que no se oye. ¿Ah, más cerca? Pues con la voz que yo tengo. Ahora sí. A mí me da la impresión de que estoy casi chillando. Antes de este curso, ¿habíais oído hablar de las participaciones preferentes? En la carrera. En casa nunca. En el colegio nunca. ¿Habéis oído hablar también de las obligaciones subordinadas? ¿De los bonos convertibles? Por ejemplo, de las cuotas participativas. Bueno, lo digo porque me gustaría que cuando salgáis de aquí, en casa, en la familia, entre los amigos, preguntéis a ver si alguno de vuestros familiares había contratado este tipo de productos. Y si habían contratado este tipo de productos, ¿qué información les habían dado? Porque así la tenéis de cerca. Así no os cuentan. Lo digo porque normalmente el usuario no se dedica a reclamar por reclamar. Hay algún espabilado, pero no suele ser lo habitual. Os lo digo, yo estoy en ABACU, en la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, desde hace muchos años. Y vemos realmente dramas tremendos, dramas. En el tema de Bankia y de todas estas entidades bancarias, desde que esto estalló en marzo del 2012, han pasado 4 años y no os podéis imaginar cuando han venido a contarnos, porque en el tema de acciones no hemos necesitado entrevistarnos con ellos, pero en el tema de preferentes, subordinadas, bonos convertibles, cuotas participativas, hemos tenido que analizar el perfil del cliente. Habéis oído anteriormente a la profesora que ha hablado sobre este tema, de que uno de los temas importantes es el perfil del cliente. ¿Y el perfil del cliente qué es? Pues desde preguntarle la edad que tiene, a cuál es su profesión, la profesión del cónyuge, cuántas inversiones había realizado con anterioridad, de dónde ha provenido el dinero que ha invertido. Es decir, hacer un perfil real del cliente para ver si eso se ha tenido en cuenta o no a la hora de contratar este tipo de productos. Y han sido verdaderos dramas. La gente se ha ido llorando muchas veces del despacho. Hemos tenido enfrentamientos de abuelitos, es decir, que el marido le echaba la culpa a la mujer que era la que había contratado, o la mujer al marido porque era él el que había contratado, de cómo eras tan tonto que te metieron este producto, que te colocaron este producto, cuando realmente, es decir, hemos tenido hasta economistas que les han colocado este producto. Es decir, no se trataba de que fuera tonto o de que no... Es que sencillamente la mayoría de los empleados no sabían que estaban vendiendo un producto de riesgo. Y muchos de los empleados, yo creo que la gran mayoría, tenían este tipo de productos, porque hubo una época en la que daba muy buena rentabilidad y lo vendían como plazos fijos. A mí me gustaría saber, seguro que tenéis teléfonos móviles todos,
Que levante la mano quien no tenga teléfono móvil. Todos. ¿Con contrato? Bueno, quien lo tenga con contrato, ¿habéis leído las cláusulas del contrato? ¿Hay alguien que levante la mano quien haya leído las cláusulas del contrato? ¿Nadie? ¿Nadie ha leído las cláusulas de un contrato? ¿Habéis firmado sin leerlo? ¿Sabéis a los que os comprometéis? Bueno, los contratos que se han suscrito para este tipo de productos complejos son contratos de adhesión. Lo mismo que vosotros. ¿Tenían que habérselo leído los abuelitos o las personas que han contratado estos productos? ¿Por qué ellos sí y vosotros no? ¿Me lo podéis explicar? Pero los contratos generan obligaciones. Tú, teniendo un contrato de telefonía, te estás obligando a una serie de cosas. Y no te lo has leído. Ahí vamos. Ahí vamos. Toda la información que la ley establece, hablabais también en las preguntas que habéis realizado, al exceso de información muchas veces que pueden dar. Todos sabréis, me imagino, yo hace años que di aquí también una charla sobre los contratos de régimen, ya no recuerdo cómo se llaman, de régimen en tiempo compartido. Es decir, lo que no se puede denominar como multipropiedad y todo el mundo, si no hablas de multipropiedad, no lo conoce. ¿Vale? Ahí, ¿qué pasó? Inicialmente no había legislación y luego se estableció una legislación rígida que obligaba a que en el contrato se estableciera necesariamente una serie de artículos tenían que estar copiados. ¿Sabéis lo que pasó? Pues que en los contratos, ¿qué hacían? Colocaban dentro del contrato la ley entera. Porque se estaba cumpliendo con lo que la ley establecía, que era incluir esos artículos de la ley. ¿Vale? Eso que generaba un exceso de documentación, un exceso de información, que lo que provocaba era no ya que no se leyeran los contratos, porque la gente no se lo lee, la gente se fía de quien le comercializa, quien se le pone enfrente y le explica y le dice, yo le estoy vendiendo a usted un plazo fijo que le va a dar estos intereses. ¿Vale? Y que esto vence dentro de 20 años. Por eso le damos un mayor interés, porque es a 10 años o a 20 años. Y eso es lo que a la gente le decían. A ti te dices una persona que está delante, con la que, claro, el panorama ha cambiado radicalmente. Desde que esto estalló, seguramente si lo comentáis o si vosotros tenéis cuentas bancarias, lo que pasa es que sois muy jóvenes y no lo sabréis, pero si preguntáis a vuestros padres, a vuestros abuelos, antes ibas a la entidad bancaria y el empleado que te atendía estaba 40 años contigo. Con lo cual era parte de la familia. Esto nos lo han trasladado a nosotros. Es decir, es que sabía cuántos hijos tenían, sabía las edades que tenían, tanto el empleado del cliente como el cliente del empleado. Se preguntaban, ¿es que lo han operado? Es decir, era parte integrante prácticamente de la familia porque lo veías casi todas las semanas. Porque ibas o a sacar dinero o a meter dinero. Y entonces veías a Pepito, a Vicentín o a Amparín. ¿Vale? Y entonces te preguntaba, incluso algunos, cuando llegaban se iban a tomar café con ellos. Algunos incluso se iban a comer. Una relación muy cercana. Eso ahora se ha roto y ahora van cambiando a los empleados, pues yo no sé si aguantan 2 años en la misma sucursal, pero eso no es lo que sucedía hasta ahora. Ya veremos de aquí a un futuro. Ahora estáis quizá a consecuencia de esto. Ahora estamos hablando de estos y todos habéis oído hablar de este tipo de productos. Pero ¿alguno ha oído hablar, por ejemplo? Lo digo porque, claro, cuando hay una crisis en algo, todo el mundo se informa sobre eso. Acabamos de tener conocimiento de que hoy, que sabíamos que se publicaba la sentencia sobre la retroactividad o no para reclamar sobre el tema de los préstamos hipotecarios, que por fin sí que se puede reclamar con efecto retroactivo, por si no os habíais enterado. Bueno, acaba de salir ahora y todo el mundo ahora sabe de esto. Y vamos a reclamar todos. Estaríamos en la misma situación también. Es decir, ¿el usuario está firmando préstamos hipotecarios sin leer para ahora poder reclamar? No, ¿verdad que no?
el usuario a firmar el préstamo hipotecario que le ponían delante. ¿Algún usuario preguntar a vuestros padres, incluso vosotros mismos, si tenéis vivienda, ya habéis comprado una vivienda, ¿habéis leído el préstamo hipotecario? Y si lo habéis leído, ¿habéis entendido el préstamo hipotecario? Es que os aseguro que yo, que he acompañado a clientes a firmar escrituras de compraventa, si me leo un préstamo hipotecario, que además estuvimos a punto de hacer antes de la crisis un proyecto sobre los préstamos hipotecarios, pero con la crisis ya no fue necesario. Pero es que son tan extensos, tan complejos esas escrituras, que ni leyéndotela 2 o 10 veces la entiendes. Porque incluso lleva unas fórmulas que, sobre todo los que somos de letras, pues yo me quedo con la boca abierta. Es decir, es que no entiendo nada. Como no me expliquen, entonces, ¿de qué te fías? De lo que te explican. No, esto lo que quiere decir es que usted va a pagar tanto durante tanto tiempo. Y a partir de entonces, esto... Vale, pues si eso es así, yo digo un poco como sucedía en Alemania con los préstamos hipotecarios, o al menos así me lo han explicado a mí siempre. Oye, a ver, que me pongan una hojita en la que ponga, van a ser estos intereses y estos intereses y estos intereses. Y el resto, que sea algo que ya la entidad se dé por hecho de que todo el mundo lo cumple igual. Es decir, agilizar y facilitar. Eso es transparencia, no el poner más artículos o que sean más extensos los documentos. Todo esto que os estoy explicando es para que os situéis en donde estábamos entonces. El año 2012 es cuando estalla el tema de Bankia. Más o menos por las mismas fechas, Nova Galicia y -1. Yo no sé si habéis oído del informe secreto de la CNMV, informe secreto que no es secreto, pero todo el mundo lo conocía ya, en el que decía que prácticamente -1, todas las entidades financieras habían hecho este tipo de comercialización y habían hecho una actuación en perjuicio de los intereses de sus clientes, contrario a lo que establece la ley de mercado de valores. Y es que, por ejemplo, era el case de operaciones, ¿vale? El case de operaciones, ¿qué era lo que hacían? Pues que, como lo sacaban a mercado secundario, en el mercado secundario no tiene el mismo valor que cuando salen por primera vez a la venta. Entonces lo vendían por un precio que no era el real, en perjuicio de los usuarios. Es decir, al usuario le decían, yo le vendo a usted 6.000 euros en participaciones preferentes o en obligaciones subordinadas, me da igual. Ese precio de 6.000 euros no era real. Eso, a lo mejor de 6.000 euros no valía ni 3.000 y se lo habían vendido por 6.000. Y eso, en el informe de la CNMV, clarísimamente lo explica. Y eso lo estaban haciendo casi todas las entidades financieras. ¿Vale? Bueno, esa situación, es decir, en el año 2012, cuando esto estalla, nos encontramos con que los ciudadanos de esa época que habían invertido, ¿quiénes son los que invierten normalmente? ¿Quiénes son los que tienen? ¿Vosotros invertís? ¿A que no? ¿Por qué? Porque no tenéis pasta, no tenéis ahorros. Todavía sois demasiado jóvenes como para tener dinero a ahorrar. ¿Quiénes son los ahorradores? Vuestros abuelitos, vuestros padres que ya han podido ir haciendo hucha a lo largo de su vida, o porque han tenido alguna herencia, o porque los han despedido y han obtenido una indemnización. Nosotros hemos tenido casos en los cuales con la crisis han despedido a muchísima gente. Todo el dinero, todo del paro, de la indemnización que les han dado por el despido, todo el dinero se los han invertido en productos complejos. Imaginaros lo que eso supone para una economía familiar que no sabe si mañana va a encontrar dinero, va a encontrar trabajo y por consiguiente va a tener o no va a tener dinero para poder vivir de eso. Bueno, nos estamos encontrando en esa situación. Por eso, situaros en el año 2012, sí. Eso estaría completamente de acuerdo contigo si se hubieran dado una serie de requisitos. ¿Qué requisitos? Simplemente cumplir la ley. Lo que dice la ley de mercado de valores. ¿Qué dice la ley de mercado de valores?
Primero, tienen que informar de forma precisa, real, suficiente. ¿Vale? Segundo, entrega de documentación. Estamos en derecho bancario. En derecho bancario es obligación la entrega de documentación escrita. Aquí no caben los contratos verbales. Son escritos. ¿Vale? Y luego que se cumplan el resto de requisitos que me ha estado muy bien explicando la profesora que me ha precedido, con el test de conveniencia, el test de idoneidad, etcétera. ¿Vale? Si se cumpliera todo eso, estaría de acuerdo contigo. Pero vamos a analizar esto. Luego seguiré con porque prefiero lo que os interesa a vosotros. Prefiero explicar eso. Hay un antes y un después del año 2007, ¿vale? Porque es lo que en todos los juicios te alegan los compañeros contrarios, ¿vale? Yo he hecho cientos de juicios de este tipo. Lo primero que te alegan es que aquí no era de aplicación la MiFID y por consiguiente no era obligación el test de idoneidad y el test de conveniencia. Falso. Falso. Ya desde el año 93 lo que no existía era el test llamado MiFID como tal, pero la obligación de exigir esa información al quien comercializa existía exactamente igual desde el año 93. Y desde el año 93 la entidad financiera, quien comercializaba, tenía obligación de informarse de si era un producto adecuado para esa persona. Incluso había sentencias que decían que llegaban hasta el extremo de decir que si no hubiera sido adecuado tenían obligación de hacérselo saber al cliente, incluso de no venderle el producto. Hasta ese punto llegan a decir algunas sentencias. Bueno, pues como te digo, ya en el año 93 se exigía esa obligación. Y no solo eso, sino además de informar de los riesgos, de las características fundamentales del producto y de los riesgos de ese producto. Yo cuando han venido y han desfilado por allí los empleados de las entidades bancarias, la mayoría de las veces me he quedado con una sola pregunta. Y ya no les he hecho más. Pregunta que yo les hacía. ¿Usted informó al cliente de que podía perder su dinero? Quitando un par de empleados que trabajan dentro de la misma entidad, pero Fidencis, no sé si que era una entidad que crearon solamente para inversores y que en vez de meter a inversores solamente, hicieron a todos los que tenían ahorros superiores llevárselos allí, porque eran los que veían con visión de tener dinero para invertir. Claro, el que no tenía ahorros, ¿qué iban a invertir? Y se llevaron a esa sucursal, bueno, llamarlo sucursal no es exactamente, pero bueno, a esa entidad se llevaron esos productos. Quitando esos, la mayoría lo que respondían es que no, nunca habían informado de eso porque ni ellos pensaban que eso pudiera darse. Y esa es la información general. Contestación a tu pregunta. De todos los asuntos que he llevado, hemos ganado el 100% de procedimientos. Nadie había informado suficiente, adecuado. Pero es que la documentación, la mayoría de las veces, es inexistente. O sea, se da por hecho que habían firmado contratos, pero no han aportado contratos en la contestación a la demanda. Nosotros en algún caso hemos aportado documentación. Completa nunca, en ningún caso. Siempre insuficiente, incompleta y luego si analizas habría que ver los test de conveniencia e idoneidad que podemos comentar también. Por consiguiente, el panorama no es decir, lo que me estás planteando. Eso es lo que debía haber sido. Y si hubiera sido eso, no se hubiera llegado a esto. El problema que era que vendían este producto como plazo fijo. Lo vendían como plazo fijo. Entonces, si te venden un producto como plazo fijo, ¿un plazo fijo qué es? Un depósito donde te meten el dinero y te van dando una serie de intereses periódicos, ¿vale? Y sin ningún riesgo. Tú vas a tener siempre tu dinero inicial y los intereses que eso te ha rentabilizado. Y es lo que la mayor parte de la gente ha querido, porque es gente conservadora que no quiere arriesgar. El perfil, la mayoría de las veces, es lo que os estaba explicando. ¿Qué perfil? Personas mayores ahorradoras o no tan mayores, pero ahorradoras,
que han tenido o que están en el paro y han percibido una indemnización, por consiguiente siguen siendo ahorradoras. Y en algunos casos sí que nos hemos encontrado, pues yo habré tenido una docena de casos o una veintena de gente que cuando han traído todos los productos que habían estado invirtiendo, pues había productos como acciones, por ejemplo, ¿vale? Pero las acciones no son productos complejos. Las acciones no son productos complejos. Los depósitos estructurados sí, las preferentes, las subordinadas, los bonos convertibles, todo eso son productos complejos. La legislación, la ley de mercado de valores, no exige lo mismo, no exige el cumplimiento ni de la información ni de la documentación que se tiene que entregar cuando un producto no es complejo. No es la misma documentación. Todo el mundo sabe que las acciones tienen un riesgo. Entonces, si tú compras acciones, sabes que tienen un riesgo, pero de eso la gente no ha reclamado, excepto en el caso de las acciones, por ejemplo, de Bankia. ¿Por qué? Porque la información que se dio fue errónea, ¿vale? Pero fuera de eso, estamos hablando de productos complejos. Producto complejo es lo que os decía antes con el tema del préstamo hipotecario. Yo te aseguro que tú te lees la documentación que les han dado y no la entiendes. Yo no la entiendo. No estoy de acuerdo. Lógicamente. Quizá, mira, yo os invito, todos por supuesto, juntos no podríais, pero bueno, de aquí nos derivan a veces a que vengan a hacer prácticas en Abacu y vean la realidad del día a día. Aquí estáis en una burbuja. Esto es una burbuja. No solo vosotros, porque es en la Universidad Católica, en la Universidad Literaria, es decir, los universitarios, la mayoría estáis en una burbuja. Es decir, no estáis en el día a día viendo las necesidades, lo que la gente de a pie está sufriendo, es decir, con aquello con lo que te encuentras. Yo, mira, hay una cosa que creo que no pasa más en esta vida porque todos somos buenos, o la gran mayoría, ¿vale? Porque podrían pasar muchísimas más cosas, muchísimas más cosas. Te voy a poner ejemplos. Ahora con este tema, ¿vale? Podría ser lo mismo el que estás hablando del préstamo hipotecario, que ya veremos a partir de ahora lo que va a pasar. Con este tema, por ejemplo, bueno, pues yo cuando fui una de las primeras aquí en Valencia que empezó con este tema, porque yo ya había llevado alguno y cuando esto estalla yo ya tenía claro lo que era y lo que había que hacer, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito por qué nosotros derivamos a la vía civil y no a otra. ¿Y por qué lo hicimos así? Bueno, pues esto estalló en marzo. Y en primavera, en junio, por ahí, me llamaron para que diera charla sobre este tema en el Colegio de Abogados. Fuimos un magistrado y yo y dimos una charla sobre esto. Tuvimos que repetirla 3 veces, de la cantidad de compañeros que vinieron, porque, claro, era cómo reclamar esto, ¿vale? Y era lo que a los abogados les interesa, sobre todo en una época en la que estábamos en la crisis, que no había demasiado trabajo para los abogados. Bueno, vinieron, como os digo, esa cantidad de trabajo y se fue presentando. No os voy a decir porque ya a través de la publicidad habéis oído muchos despachos de abogados y otras, bueno, no sé si de abogados, bueno, me voy a centrar en despachos de abogados que han llevado este tipo de procedimientos. Ahora estamos teniendo reclamaciones contra esos despachos, ¿vale? ¿Por qué? A ver, insisto en lo de siempre, la gente es buena, confía y se fía de lo que se dice y mucha gente no entiende lo que se pone por escrito. No sois la burbuja que los que tenemos la suerte de haber estudiado y tener acceso a esta información. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues con que se han hecho contratos con la clientela.
Nosotros lo hemos tenido muy claro. Nosotros los honorarios los hemos cobrado con arreglo a los mínimos que ha establecido el Colegio de Abogados, más o menos con unas condiciones según que se ganaran o no se ganaran los procedimientos. Y todos los clientes nuestros, todos han percibido la cantidad que les han dado y todos sus intereses. Y las costas que se han ganado nos las han pagado, ¿vale? Esto no ha sido lo habitual. Lo habitual que ha pasado, pues que algunos, no todos, algunos despachos se han quedado, además de las costas, los intereses. Y cuando hablo de los intereses, no estoy hablando de 100 euros en intereses. Lógicamente dependía de la cuantía y dependía también del periodo de tiempo en el que se había estado utilizando o contratando este tipo de producto. Bueno, nosotros hemos llegado a dar a clientes más de 15.000 euros de intereses. Más de 15.000 euros de intereses. ¿Esto qué supone? Pues que quien ha contratado de esta manera, con estas cláusulas suscritas voluntariamente, porque nadie les ha obligado, han sido voluntarios para decir, yo quiero mi principal y tal. ¿Creéis alguno de los que estáis aquí? No digo que alguien no lo haya entendido y fuera consciente, pero ¿creéis que alguien ha explicado esos contratos a quien los ha suscrito? Yo os aseguro que nosotros siempre, antes de que firmen, a todo el mundo les explicamos pros y contras de los contratos, ¿vale? Pero yo os aseguro que nadie a estas personas que contrataron les dijeron que tenían derecho a percibir intereses si se ganaba. Y que si percibían esos intereses se los iban a quedar no el cliente, sino el despacho. Porque si eso os lo hubiera explicado, muchos de estas personas a lo mejor hubieran ido a otros despachos a contratar, no a esos. A ver, el problema es que la legislación de consumidores es poco conocida. Ahora recientemente más, sobre todo gracias a los empujones que nos dan desde la Unión Europea con sentencias como la que acabamos de obtener en el día de hoy, y muchas han sido necesarias para que se hayan dictado todas las sentencias a favor de los consumidores, porque muchos jueces aquí en Valencia con los temas, antes de esto, o sea, antes, porque también ha habido con la crisis un boom de procedimientos judiciales, antes de esto, nosotros habíamos llevado con otra entidad bancaria otros productos similares que no fueron el boom de lo de Bankia o de preferentes o de subordinadas. Eran unos que se llamaban E21, E22, E23, E24 y que venía a ser lo mismo, producto complejo que del día a la mañana el cliente sus ahorros se le reducían a menos del 50%, ¿vale? Pero antes de eso nos hemos encontrado con lo que ha comentado también la compañera que ha intervenido antes, es que antes han venido los swaps o clics, como se llaman también, es decir, este tipo de productos que se le colocaban a mucha gente como un seguro, ¿para qué? Para que los intereses del préstamo hipotecario, si subían o bajaban, pues estuvieran siempre con ese seguro de que nunca les iba a subir más de una determinada cantidad. Y se les vendía como seguros. Y antes de que esto estallara, estábamos llevando en los tribunales este tipo de juicios. Bueno, conseguir ganarlos era dificilísimo, cuando era una cosa absurda, es que no tenía ningún sentido, es que se tenían que haber ganado todos los procedimientos judiciales. ¿Por qué no se ganaban? Porque aún no teníamos algunas de las sentencias de la Unión Europea. Y como consecuencia de ello, no teníamos algunas de las sentencias del Supremo que han salido después. Si ahora empezara el problema de los swaps o de los clip, tendríamos las sentencias prácticamente todas ganadas. Pero como esto fue antes de esas sentencias de la Unión Europea, y pues los juzgados o los tribunales resolvían de otra manera, ¿vale? Entonces, eso es una cosa con la que nos encontramos. E insisto, Dios mío, ¿cómo vamos? Y no he empezado. Bueno, entonces, voy a intentar un poquito, os he contado cosas que me preguntáis, pero voy a intentar y resumir. Vamos a ver, cuando esto estalla en el 2012, ¿con qué nos encontramos? La situación que os estoy diciendo de que, bueno, nosotros ya sabíamos, porque habíamos tenido otros procedimientos similares, en que nos hallábamos. ¿Qué hicimos desde Abacu? Pues inmediatamente informar a la gente. ¿Cómo la informamos?
pues hicimos reuniones abiertas al público en general para que la gente se informara. ¿Por qué venía la gente? Porque había recibido cartas diciendo que se podía hacer el canje voluntario. El canje voluntario era esas participaciones preferentes que cuando iban a la entidad bancaria le decían esto vale cero, es decir, usted ha perdido su dinero, y les decían que la única solución que tenían era convertirlas en acciones, de forma voluntaria. Esto es con lo que se encuentra la gente en marzo del 2012, ¿vale? Ante esa situación, la gente que empezaba, porque les daban plazo, o sea, solo tenían hasta finales de marzo, creo que era el día 25 de marzo, para aceptar el canje voluntario. Y si no, perdían su dinero. Imaginaros que a vosotros os dicen eso. Imaginaros que a vosotros os dicen, o antes del día 23 de diciembre firmáis este documento y os damos acciones de Vodafone, de Telefónica, etcétera, o perdéis vuestros teléfonos móviles. ¿Qué haríais si os dijeran eso? Que sería un abuso, ¿verdad? ¿Cómo vais a perder vuestros teléfonos móviles si los habéis pagado vosotros? ¿Por qué vais a perder vuestros teléfonos móviles? Pues equiparable es la misma situación con la que se encontró la gente. O sea, yo tengo mis ahorros, que es vuestros teléfonos móviles, y del día a la mañana me dicen que tengo hasta el día 23 de marzo o 27 de marzo para firmar el canje por acciones. Y si no firmo voluntariamente el canje por acciones, pierdo mi teléfono. Vaya papeleta, ¿os quedaros sin teléfono? ¿Os imagináis estar sin teléfono? Pues eso es lo que os planteaban allí, eso es lo que se le planteaba a la gente, se quedaba sin sus ahorros, toda su vida, es como el teléfono para vosotros, toda vuestra vida. Pues todos sus ahorros se perdían si no firmaban el canje voluntario. ¿Nosotros qué hicimos como asociación de consumidores? Informar. Como sabíamos lo que era, en 5 días, porque fijaros, esto fue, el anuncio salió, creo que fue el 15 de marzo, una cosa así. En una semana, porque eran plenas fallas, o sea, ya teníamos las fallas ahí, pues en una semana prácticamente tuvimos que organizar estas jornadas. 3 días tuvimos lleno el salón de actos, 3 salones de actos de gente que vino a informarse. De la gente que vino, ahora ya a toro pasado, ya sabemos que 1/3, o sea, un salón de actos enteros, ya habían firmado el canje voluntario, ante el riesgo de perder su dinero. Porque se seguían fiando de sus comerciales, de los empleados de la entidad bancaria. El resto se fue informando y algunos firmaron y otros nos hicieron caso y no firmaron. ¿Por qué no queríamos nosotros que firmaran el canje voluntario? Pues porque esto al final era enredar más la madeja. O sea, si ya teníamos un producto que podríamos ir a una nulidad por vicio de la voluntad, que es lo que os ha explicado muy bien mi compañera, pues ¿qué es lo que pasaba? Si además firmas otro producto, o sea, que es el canje por acciones, aún estás enredando más, con lo cual luego tienen que haber 2 nulidades. La nulidad del contrato de preferentes y subordinadas y la nulidad del canje por acciones, ¿vale? Con lo cual era complicarlo. No era imposible, pero era complicarlo. Por consiguiente, nosotros informamos a la gente que no firmara, porque si era nulo, ya era nulo. No íbamos a liarlo más porque aún así seguramente, pues lo que pasó luego, que no. Bien, a partir de ese momento, ¿qué posibilidades teníamos nosotros? Iniciar un procedimiento penal o iniciar un procedimiento civil, ¿vale? Nosotros siempre utilizamos pues lo que Luis Sebastián ha explicado esta mañana, el ir al servicio de reclamaciones, pues todo eso lo hacíamos como asociación de consumidores, íbamos haciendo ese camino. Procedimiento penal lo desestimamos. ¿Por qué? Por experiencia. Años antes habíamos llevado lo que os he comentado, los productos estos de otra entidad bancaria, E22, E23 tal, que era lo mismo prácticamente, un producto complejo que se les colocó a ahorradores y que del día a la mañana perdieron más del 50% de sus ahorros. Lo llevamos por vía penal, cuando otras asociaciones lo llevaron por vía civil. Nosotros en aquel momento estábamos con el famoso juicio Maeso y no teníamos tiempo de coger a todos los afectados y decidimos no llevar. Pero tenemos, como siempre, un grupo de socios que son, fans nuestros y querían que fuéramos nosotros. Y ese grupito de unas 15 personas fue el que se nos quedó y dijimos, vía penal. Fuimos a la vía penal y lo primero que nos encontramos, archivo, esto no es penal. ¿Cómo que no es penal? Recurso. Pues entre pitos y flautas, claro, meses hasta que se resuelve el recurso dándonos la razón. Y hay que empezar a...
empezamos ya, porque nos dan la razón, a tomar declaraciones a directivos de las sucursales que habían intervenido, ¿vale? Cuando llevamos el segundo o el tercer declaración, la jueza que había archivado inicialmente el procedimiento me dice, pues aquí hay fondo. Digo, no, es que nosotros nos dedicamos a presentar querellas por divertirnos. Vamos a ver, es decir, que somos una asociación de consumidores con un prestigio y cuando iniciamos algo es porque le vemos que tiene fundamento. Vale, lo iniciamos y, pues como digo, al poco tiempo la entidad bancaria, oye, que os pagamos. Nos devolvió absolutamente todo, nos pagó las costas y todo para que nos fuéramos del procedimiento. Y allí lo dejamos. No sabes, seguramente acabaría archivándose porque al irnos nosotros el fiscal me imagino que no tendría interés especial en llevarlo adelante, así que no sabemos si condenaron o no condenaron pero nosotros cobramos. ¿Qué pasaba? Ahí nosotros llevábamos a una quincena de procedimientos. ¿Os imagináis meternos en un procedimiento que ya teníamos la experiencia del juicio de Maeso, que era 300 y pico afectados? Estuvimos 4 o 5 años de instrucción, más año y 5 meses de juicio, todos los días de lunes a jueves, más alguna tarde. O sea, meterse en un procedimiento penal de ese estilo es que con esa experiencia no queríamos, no. Porque además, ¿qué es lo que quiere una persona afectada de este tipo de productos? Quiere que le devuelvan su dinero. Quiere que ese mal sueño que ha tenido, que desaparezca cuanto antes, recuperar su dinero y que le dejen tranquilo. Eso es lo que quiere la gente. Con lo cual optamos por la vía civil. Y la vía civil no podía ser otra más que un vicio de la voluntad, que habíamos tenido ya muchas experiencias con el tema que os he comentado de multipropiedad, de anular productos de este tipo, contratos de este tipo, cuando la información no es adecuada. Bueno, no voy a entrar en eso porque lo ha explicado muy bien mi compañera. Entonces, nosotros decidimos iniciar la vía civil, ¿vale? Justo más o menos en el mes de abril, cuando ya habíamos optado por esto, sale el famoso anuncio por parte del FROB de llevar el tema a arbitraje, ¿vale? Llevar el tema a arbitraje. Yo soy vocal de la Junta Arbitral de Consumo de Valencia y soy vocal de la Junta desde el año 88, imaginaros si ha corrido, y lo que he visto yo por ahí. Pero además soy a nivel nacional, nunca he tenido que ir a resolver allí, pero soy vocal también de la Junta Arbitral de Consumo a nivel nacional. Bueno, aquí se planteaba un arbitraje de consumo. Yo cuando leíamos la información que se daba, mi compañera de despacho y yo decíamos, a ver, se tienen que haber equivocado. Es decir, ¿esto es un arbitraje de consumo? No puede ser. Y a todos los clientes les decíamos, por favor, tráiganos documentación para que analicemos a lo que se comprometen suscribiendo este arbitraje. No conseguimos ni una sola documentación, ni siquiera siendo vocales, intentando nosotros, a través de nuestros contactos, conseguir ver, analizar la documentación y aconsejar a la gente que fuera al arbitraje de consumo, porque se evitaban un procedimiento judicial. Sabéis que si optas por el arbitraje es incompatible con la vía judicial. No conseguimos. O sea, una opacidad tremenda, falta de transparencia tremenda. Y además, no solo eso, es que la fase de arbitraje tenía 2 fases, el arbitraje. Una primera fase que era de sometimiento al arbitraje, que lo gestionaba Bankia. Y luego otra fase que era la del arbitraje en sí. La primera fase, que era donde se daba toda esa documentación y donde se tenía que firmar, eso se resolvía por un experto independiente. Experto independiente que al cabo de X tiempo... bueno, y una cosa importantísima, el arbitraje tenía fecha, límite. O sea, el arbitraje se ofrecía de aquí hasta aquí. Pasado al día siguiente ya no se aceptaba el arbitraje de consumo. Por consiguiente, tenían un plazo muy corto para decidir si se adherían al arbitraje o no se adherían para resolver su conflicto, ¿vale? Bueno, pues al poco tiempo sale en los medios de comunicación que el experto independiente que decidía si aceptaban el arbitraje no eran los abogados que estaban defendiendo a Bankia en los tribunales. Con lo cual, o sea, mayor imparcialidad, imaginaros, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que la persona que está diciendo que es experto independiente es quien está defendiendo en los tribunales a Bankia?
Es que no nos lo podíamos creer. Con lo cual, esa opacidad, ese oscurantismo, esa falta de transparencia, yo que soy vocal de la Junta Arbitral, dije que tururú. Y entonces aconsejamos a la gente que no se sometiera al arbitraje. ¿Por qué? Porque sabéis que el laudo arbitral equivale a una sentencia judicial firme. Por consiguiente, si te sometes al arbitraje, sustituye la vía judicial. O sea, no cabe recurso a apelación contra un laudo arbitral, solo cabe nulidad por cuestiones muy concretas, que es muy difícil anular un laudo arbitral. Muy difícil. ¿Cómo vas a aconsejar a alguien cuando te estás diciendo esto es un producto complejo, hay que demostrar esto? ¿Qué pasó? Bueno, ahora ya hemos conseguido algún laudo arbitral y bueno, nos ha servido incluso, yo los he alegado en los tribunales también, porque a todo el mundo le dieron la razón de los que ellos aceptaron, porque hubo mucha gente que dijeron que no los aceptaban al arbitraje, pero de todos los que aceptaron, bueno, leyendo el laudo, es decir, es que todo el mundo había habido falta de información, falta de entrega de documentación y está todo perfectamente detallado, son laudos de 8 o 10 folios, ¿vale? Reiterando en todo lo mismo, porque son copia y pega prácticamente en todos. Pero además es que, claro, yo aprendí allí cosas que siendo vocal de la Junta Arbitral de Consumo nunca habíamos utilizado, porque siempre habíamos utilizado la Junta Arbitral de Consumo de la forma en que realizamos el arbitraje de consumo, siempre de toda la vida. Bueno, pues aquí nos encontramos con que, no sé si sabéis, que el arbitraje de consumo, la primera vez que se reguló en nuestro país fue con el Real Decreto del año 93. Bueno, a partir de ahí, hasta la reforma del año 2008, sigue siendo vigente, pero a partir de la reforma del 2008, el arbitraje de consumo se modifica. Y una cosa que era esencial para nosotros, que era que el tribunal era tripartito, porque intervenían en el tribunal consumidores, empresas y la administración, pues ese tribunal, o sea, se permite a partir del año 2008 que en vez de ser tribunal tripartito, que sea un órgano unipersonal. Por consiguiente, este arbitraje que se crea es arbitraje unipersonal. Pero además, la ley permitía que se establecieran modificaciones y que no fuera necesaria la celebración de vista. Por consiguiente, ¿qué pasaba? Que el usuario rellenaba, que se lo rellenaban los empleados, la solicitud de arbitraje, rellenaba, con eso ya el usuario no volvía a saber nada hasta que recibía el laudo prácticamente y bueno, pues poco tiempo después, bastante tiempo después fueron recibiendo los laudos, pero firmaba eso y ya se quedaba en manos de la entidad bancaria. Y la entidad bancaria era la que decidía si sí o si no. A toro pasado ya hemos sabido que, gracias a Dios, porque yo pensaba, como no den la razón, es decir, se va a armar una aquí en este país porque había muchísima gente que se había sometido al arbitraje. Por consiguiente, este es el panorama con el que nos encontramos y por lo que nosotros decidimos no ir al arbitraje. Con lo cual nosotros, al final, ¿qué hicimos? Ir a la vía judicial. En la vía judicial se nos planteaba otra cosa más. Y era qué tipo de acción iniciábamos. Sabéis que las asociaciones de consumidores tenemos la posibilidad de iniciar acciones individuales, acciones colectivas o acciones por intereses difusos. ¿Qué tipo de acción son las que nosotros íbamos a iniciar? Estaba claro y descartábamos las acciones por intereses difusos, cuando solo podemos interponerlas las asociaciones de consumidores. ¿Por qué? Pues porque esto es unos procedimientos. Estáis ahora estudiando procesal, según me he informado. No sé si esto todavía lo habéis visto o no, pero estamos en procesal civil, las acciones de consumidores. Solo hay 10 artículos que regulan esto en la ley de enjuiciamiento civil. Solo. Muy deficitario, mal regulado y encima las lagunas y dudas que surgen las despojó el Tribunal Supremo con el famoso tema de Bankia. ¿Vale? ¿Qué fue? Con el poco tiempo lo resumo rápidamente. ¿Qué fue lo que se aclaró con el Tribunal Supremo? Pues que cuando hay contratos no se habla de intereses difusos, porque son definibles. Se puede siempre decir qué personas han contratado. Por consiguiente, cuando hay contratos no cabe llevarlo por intereses difusos, con lo cual nos quedábamos con acción individual o acción colectiva. ¿Qué pasaba con las acciones colectivas? Pues que ya nos habían anunciado los juzgados, los tribunales, en Valencia, que era donde mayor número de procedimientos se llevaron, que no iban a admitir este tipo de procedimientos por acciones colectivas.
porque como lo que se tenía que identificar era el perfil de cada cliente para ver si en cada caso se cumplía para declarar la nulidad, pues entonces teníamos que centrarnos en las acciones individuales. Lo anunció por activa y por pasiva los tribunales. Nosotros, para ser cautos, dado que los 4 años que también nos ha estado explicando para ejercitar la acción de nulidad vencían en un plazo determinado, pues fuimos a acciones individuales, excepto en pues, unas 40 o 50 personas, si no son 60, que al final las llevamos en acciones colectivas. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, estas personas, ningún despacho de estos las quería. ¿Por qué? Porque eran personas que se habían comprado solamente pues, 1.000 euros de preferentes o 1.000 euros de subordinadas, y eso nadie los quiere. Por consiguiente, ¿qué pasó? Pues que esos sí que no íbamos a presentar uno a uno, sino que los llevamos en acción colectiva, y después el Tribunal Supremo dijo que sí que se podían llevar por acción colectiva, ¿vale? Pero bueno, quitando este planteamiento, nosotros dijimos, en tema de preferentes y subordinadas, teníamos claro que íbamos a ejercitar las acciones individuales, y eso es lo que hemos hecho. En tema penal, además del que os he explicado que nosotros llevamos, sabéis que UPyD también inició un procedimiento penal. De ese procedimiento penal, que había muchísimos delitos de los que acusaba, nosotros nos sirvió mucho, porque de ahí salieron informes de los peritos de la CNMV, peritos y sobre todo los informes del Defensor del Pueblo, que nos sirvieron mucho para poder ayudar a iniciar las acciones. Desde que iniciamos los procedimientos judiciales no tiene nada que ver los juicios que celebrábamos en esos primeros años con los que celebramos todavía al día de hoy. En aquellos momentos, lógicamente, ¿qué argumentaban los defensores de Bankia? Pues todo tipo de excepciones. La falta de legitimación pasiva, ¿por qué? Porque nosotros íbamos contra la entidad bancaria, y como esto eran preferentes o subordinadas, había que ir contra la entidad que era la titular de esas acciones, de estas preferentes o de esas subordinadas, ¿vale? Eso se resolvió finalmente, y muy claro, porque nosotros estábamos ejerciendo una acción de nulidad por la forma de comercialización. Y como era la forma de comercialización, estaba claro que quien había comercializado era Bankia, y por consiguiente, pues Bankia o la entidad que fuera, vamos, hablamos de Bankia porque ha sido en Valencia el mayor número de procedimientos que se han llevado. Por consiguiente, bueno, ese tipo de alegación que inicialmente se alegaba, al día de hoy ya se retiró. Cuando ya, se ha resuelto por activa y por pasiva, ya es que incluso iría en contra de la buena procesal el hecho de seguir alegándolo. Pero estuvieron más de un año con este tipo de excepciones planteadas. Luego la otra, la que ha dicho de la caducidad, y el resto ha sido cuestiones de fondo de procedimiento sobre el perfil del cliente, la documentación que se ha entregado. Pues sobre todo en los que hemos tenido más problemas, pues aquellos, por ejemplo, que han tenido una profesión como economista, pues que hay que rebatir el hecho de que eso no supone que tenga conocimientos sobre este tipo de productos, porque antes no se estudiaba ni siquiera en la carrera de económicas las preferentes y las subordinadas. Es un producto novedoso del año 93 o así, por consiguiente eso no suponía, y la entrega de la documentación y de la información que se daba. Y bueno, eso es porque ya no me queda tiempo, así que aquí acabo para las preguntas que queráis. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por tu brillante intervención, brillante ponencia. No lo digo solo yo, lo dicen los alumnos, que has conseguido que sin un PowerPoint han estado calladísimos, con lo cual es que me han dicho atención. Me han dicho que estaban acostumbrados al PowerPoint. Sí. Digo, ya verás cómo soy la rara. No. Las penalistas normalmente no tienen tampoco PowerPoint. Bueno, ¿hay cuestiones? Sí. No. Bueno, yo simplemente primero quiero... Un segundo, micrófono, ¿hace falta? ¿Se oirá? Le doy... Aquí hay. Bien, yo quiero felicitarte por tu intervención, que es muy clarificadora, y además quiero compartir tu opinión en que no estoy de acuerdo con las apreciaciones que se han realizado desde parte del público, entre otras razones porque la validez del consentimiento exige que ese consentimiento sea libre, y para que el consentimiento sea libre
ha de ser un consentimiento informado y no basta con que sea una información así como, pues, por ejemplo, la que tenemos también cuando contratamos a través de, con redes sociales, por ejemplo, ¿no? La famosa venta del alma Yahoo, que es algo que nosotros siempre contamos también. Entre otras razones, porque además la seguridad del tráfico jurídico fiduciario, que es esa relación de confianza a la que tú aludes, está protegida penalmente. Y cuando se emiten informaciones falsas, no solo se está en vía civil, sino que también se está en vía penal. Y hasta ahora se podía ir a través de lo que es publicidad engañosa, pero en estos momentos, además, y os lo voy a contar ahora, tenemos un delito específico, que es el del 282 bis, que trata de la falsedad de la información a través de la venta de productos en entidades financieras. Con lo cual, quiero decir, el tráfico jurídico fiduciario o la fe pública es uno de los bienes jurídicos esenciales y no todo el mundo tiene por qué tener nuestros conocimientos jurídicos y precisamente por ello se nos exige que seamos especialmente diligentes a la hora de informar. Con lo cual no puedo estar más de acuerdo y además te agradezco porque he aprendido muchas cosas. Yo, mira, he entrado de forma general en la explicación de lo que nos hemos encontrado. Luego hay casuística concreta, de casos concretos, puntuales, que voy a comentar alguno para que sepáis también que os hará un poco ver la situación real. Es decir, yo tampoco he querido entrar en todo lo que está explicando antes Adela, porque es muy claro, ha quedado yo creo que clarísimo toda la exposición de los requisitos para que den la nulidad en el procedimiento civil. Pero casuística concreta, para que veáis lo que la gente tiene o no tiene que entender. Un caso de una chica esteticien. Se queda en el paro, le dan una indemnización pequeñita y, bueno, se pone a buscar trabajo, ¿vale? Del día a la mañana le surge un trabajo y le exigen coche. Con lo cual ella decide, bueno, pues me voy a comprar un coche para poder atender ese trabajo. Y entonces dice, bueno, tengo dinero ahorrado, no sé si coger y comprarme el coche del dinero ahorrado, pero no me quiero descapitalizar. Con lo cual, pues casi voy a ver si me dan un préstamo. Necesitaba 4.000 euros, porque se lo compraba de segunda mano, tampoco era mucho. Total, le dicen que sí que le dan el préstamo. Ella va a la entidad financiera, le dan el préstamo hipotecario de los 4.000 euros, creo que eran 4.000, pero bueno, podían ser 7.000, me da igual. Le dan los 4.000 euros y ella se pone a pagar todos los meses. Llega el último plazo porque ella vive sola y no tiene a nadie que le avale ni nadie que, y ella con su dinero y con su trabajo es con lo que tiene que atender sus gastos, con lo cual se miraba el céntimo absolutamente. Bueno, llega el último día, acaba de pagar su último recibo y va a la entidad bancaria y dice, por favor, ya he acabado de pagar, cancélenme este préstamo. ¡Ay! Es que no podemos. ¿Cómo que no pueden? No. Es que resulta que esto lo que le hicieron con ese préstamo, con ese dinero, es comprarle participaciones preferentes y luego pignorar las participaciones preferentes. Con lo cual, ¿qué es lo que pasaba? Pues que esos 4.000 euros estaban en participaciones preferentes. Entonces a ella le daban 4.000 euros de participaciones preferentes. Claro, no quedó más remedio que irnos a pedir la nulidad, que luego, por supuesto, que vamos, era un tema penal clarísimo, pero conseguimos la nulidad. Pero es un ejemplo para que veáis cómo hacían las cosas. Esto no es un caso único. Es decir, el perfil de la gente es muy importante y la ley exige que se analice el perfil de la gente. Hay otra señora muy mayor que viene todos los años para que yo le revise lo que le suben el IPC del arrendamiento que tiene, porque no tiene ni casa propia. Es una mujer muy mayor, pensionista. Los ahorros de toda su vida eran 10.000 euros. Los ahorros de toda su vida. Ella pagaba, pues creo que no llegaba a 100 euros de alquiler, ¿vale? Y cuando viene a revisar el alquiler me dice, ay, doña Ana, lo que me ha pasado. Digo, ¿qué le ha pasado? Dice, pues que se han quedado mis 2 hijos en el paro y he querido sacar mis ahorros para ayudarles y resulta que me los han metido en una cosa que llaman, y me dijo que eran participaciones preferentes. Hay derecho a que estas personas, o sea, ¿qué información les han dado? Esta persona no sabe ni escribir, o sea, hace así, pone una raya. De esto os puedo contar 100.000 ejemplos, por eso os hablaba de esta burbuja. Es decir, salir a la calle y veréis, somos unos privilegiados y nos informamos y nos enteramos de las cosas. Y claro, esto
a los estudiantes que vivían en su burbuja de hace 10 años, es decir, de todo esto no sabrían nada. Vosotros sabéis ahora, pero no vais a saber, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es un pictograma? ¿No sabéis lo que son los pictogramas? Bueno, pues los pictogramas son estos iconitos que van dibujando las señales diciendo lo que es peligroso, lo que se puede o no se puede en las etiquetas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si no lo veis aquí no sabéis lo que es. ¿Me explico? El día que pase algo, entonces todo el mundo sabrá de pictogramas. Pero hasta que no pasa algo, no nos enteramos. Y eso, no, o sea, es falta de información, ¿no? Aquí a lo mejor cumple, a lo mejor, ¿alguno se lo lee? ¿Alguno se lee las etiquetas? Pues salvo que tenga algún tipo de problema con la alimentación, seguramente sea alérgico a algo, no lo hará. Es decir, pero las etiquetas tienen unas obligaciones y ahora acaban de cambiar los pictogramas en productos químicos. Y entonces hay una serie de información que no nos llega porque no es lo habitual en nuestro ramo. Aquí estamos en Derecho, pero si nos vamos a otra facultad que sea de Ciencias, pues son expertos en otras cosas. Y nosotros no sabremos pues hasta que nos toque y haya algo que explote y entonces nos enteramos de todo, como pasó en su día con el aceite de colza, que ya no sabéis lo que fue el aceite de colza porque sois muy jóvenes, pero fue lo que dio el acicate que faltaba para que aquí tuviéramos una ley de consumidores. Y gracias a eso, pues generó luego muchos beneficios posteriores al ciudadano. O, por ejemplo, con el juicio de Maeso. A raíz de eso, pues, oye, la gente que ha estado con hepatitis C o que tiene hepatitis C, pues ha sido un antes y un después de ese juicio porque se ha investigado mucho y se ha analizado mucho. Perdona, que no quiero... Yo te he dicho que me tienes que cortar.